Padre Celestial, instrúyenos, enséñanos, corrígenos, redarguye nuestra vida y sobre todo ahora que vamos a participar después en la cena del Señor, limpia nuestro corazón de todo pecado. Te pido pues que tu palabra, que es luz, lámpara a nuestro camino, antorcha que alumbra el lugar oscuro, nos ilumine sobre tu persona, sobre tu gloria, sobre tu propósito en nosotros, Señor. Que tu palabra, que es una espada, nos atraviese en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, usted sabe la catástrofe que se formó ahí en el capítulo 5 de Juan, cuando Cristo nuestro Señor sanó a un paralítico de 38 años, postrado, esclavo, quizás el enfermo más grave que había en esa piscina de Betesda. Y fue una catástrofe porque los judíos, a partir de esa sanidad pública, procuraban matarlo porque según ellos estaban violando el sábado, que era un día totalmente pasivo para no hacer nada. Era una esclavitud ese sábado que hasta el día de hoy nuestros judíos en nuestras comunidades a los cuales amamos, porque de ahí viene el Señor, no aprietan ni el botón del elevador porque podrían violar el sábado. Hasta la fecha es un momento de esclavitud. Pero el sábado es reposo para el hombre, es el descanso para el hombre. ¿Cómo puede haber reposo en un hombre que tiene 38 años de esclavitud? ¿Cómo puede haber reposo en un dolor de muela? El Señor vino a sanarnos y a salvarnos. Gloria sea al Señor. Y Él muestra a través de los milagros su gloria. Y no solamente procuraban matarlo porque había violado el sábado, el Shabbat, sino también porque decía que se hacía igual al Padre Celestial. Porque Él dijo, mi Padre avala este milagro, mi Padre autorizó este milagro. Y él dice, ellos dijeron que cómo osaba este hombre decirle Padre a Dios, a Jehová. Porque esa cercanía, ¿y cómo nosotros oramos ahora? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias a Cristo, que es nuestro conducto, nuestro puente con el Padre Celestial. Y después, el Señor no se quedó ahí con la pedrada de decir, te vamos a matar. Y efectivamente, eso de matarlo lo llevaron hasta la cruz. Y se dio ese odio y ese rencor hasta la cruz. Pero también el Cordero de Dios tenía que morir para que nosotros recibiéramos salvación. Después el Señor le dice en su propia cara, yo tengo autoridad para dar vida y para dar juicio. Si no me ven a mí como Salvador, como el Cordero de Dios, me van a ver como el juez de hierro, juzgando a todos los vivos y muertos. Y ahora el Señor sigue hablando y dice cuatro testigos que avalan la autoridad de Cristo Jesús. Y lo vamos a ver. La ley habla de 3 testigos, hacen plena prueba, como en el derecho. 3 testigos que coinciden en tiempo, modo y lugar hacen plena prueba. ¿Quién testifica a favor de Cristo? ¿Quién es el que le da el aval de que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y vamos a verlo. Vamos a verlo hoy. Siempre los judíos, hasta la fecha, y eso está bien por un lado, el judío pide señales. El judío siempre pide, pruébamelo. Pruébame que tú eres el que dices ser. Pruébalo. Bueno, ¿cuánta prueba tuvo nuestro Señor de que Él era el ungido de Dios, el Mesías prometido? Dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas. Las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que fue condensado el libro de Juan para que cupiera solamente los milagros esenciales o destacables para probar una sola cosa. Dice, pero estas señales que están registradas en este libro se han escrito para que creáis, ¿en qué? Que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Hermano, el propósito mayor de nuestro Señor no es que tengamos un carro nuevo o que nos aumenten el sueldo.
El propósito mayor de Cristo al venir es darnos vida eterna, porque las bendiciones terrenales son temporales. El carro nuevo de hoy, hace años cuando yo me había graduado, yo tenía un carro, un Mazda 929, con todas las extras, pero de 1900 nunca por allá. Todo cae, todo se deprecia, todo se deteriora, todo se menoscaba, ¿cierto o no? Los tesoros, los tesoros terrenales son corruptibles. ¿Cuál es el propósito mayor? Salud, correcto. ¿Cuál es el propósito mayor? Vida eterna. ¿Con qué propósito vino Cristo? ¿Cuál es el propósito mayor del libro de Juan? Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Yo sé que una vez yo muera, o mueras tú, somos herederos del reino de los cielos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito más grande que hay. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy sobre el testigo. Vamos a hablar un momentito del testigo. También, otro más. El último versículo de Juan dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, escuchen, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No habría habido biblioteca que registrara todos los hechos y obras que mostraban que Cristo era el Mesías prometido. No existe, no ha habido. Mohammed en el Islam nunca hizo un milagro, cero. Los profetas en el Antiguo Testamento, cualquier profeta moderno o falso profeta, el mismo pueblo israelita nunca ha tenido un hombre que haya hecho tantos milagros con nuestro Señor. No caben los milagros. Los mismos musulmanes dicen que Cristo es el hacedor de milagros. Ellos lo dicen, sanó cojos, abrió los ojos a los ciegos, sanó leprosos. Ellos lo registran en su Corán. No existe alguien que haya atestiguado más que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. En cuanto a la validez de los testigos, Deuteronomio 17:6 dice así: por dicho de 2 o 3 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, que en un juicio penal judío de la ley de Moisés tiene que haber mínimo 3 testigos que acrediten un homicidio, por ejemplo. Ahora en la iglesia también. ¿Qué validez tiene el testigo en la iglesia? Por ejemplo, contra un pastor. 1 Timoteo 5:19 dice: contra un anciano, y llámese anciano, pastor y obispo, sinónimos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, que si yo caigo en pecado, no vale la pena decir rumores por allí o bochinches, sino que se levanten públicamente 2 testigos y dice: él ha pecado. 2 o 3 testigos. Porque si yo soy pastor, yo tengo que tener testimonios. Por eso que el primer requisito pastoral es ser irreprensible. Pero no puede correrse de que con rumores o bolas se desprestigia al pastor. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Y miren que cuando un pastor cae, tiene que pedir perdón públicamente a su iglesia e irse. Si lo sacan los diáconos por la puerta de la cocina, no, para que no se afecte la iglesia, todo el mundo sabe lo que pasó distorsionadamente. Así que lo público, ¿qué es? Bueno, el pastor cayó, quitamos. Si el pastor quiere verdaderamente, el pastor pecaminoso, sanar a su iglesia, pida perdón públicamente para que la iglesia se sane. Pero si sale por la cocina, lo hacemos mal. Y yo lo he visto en la historia, en la poca historia que tengo, tratar de cubrir y no seguir las pautas bíblicas. Pero eso es un punto y aparte, ¿está bien? Lo importante aquí es el testimonio, el testigo. ¿Quién es testigo a favor de Cristo? De que Él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. El primer testigo fue Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, el más grande de todos los profetas era ¿quién? Juan el Bautista. Porque a él le tocó el honor de presentar al Mesías. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice también el Señor que ese era el más de los nacidos de mujer,
El más grande es Juan el Bautista, pero cualquiera de nosotros es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Cristo, cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo vino a morar directamente en nosotros. A Juan no le tocó ese privilegio, porque él muere antes, es decapitado antes de la muerte y resurrección del Señor. Entonces él era amigo de Dios, pero nosotros, por la gracia de Cristo, somos sus hijos. Es una cosa tremenda. A veces no valoramos o no pesamos el asunto. Pero bueno, Juan le tocó ser el profeta más grande que hay y ese fue su primer testigo. Juan 5, 30 al 30. Este es nuestro texto. Estamos en Juan, capítulo 5, versículo 30 en adelante. Dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Cristo nunca se desmarcó de la voluntad del Padre. Hasta en Getsemaní, cuando iba a enfrentar la cruz, él oraba al Padre, Señor, pasa esta copa de mí. Si está en tu voluntad, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca hizo algo desmarcado del Padre. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero, porque uno es alguien, son tres los que testiguan a favor de uno. Cristo dice, yo por sí mismo no voy a testificarme a favor mío. ¿Quién testifica por Cristo? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí viene y se refiere directamente a Juan. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Cristo necesita un hombre que atestigue. ¿Se acuerdan cuando fue al Sanedrín en el juzgado que hubo? Se presentaron testimonios porque querían llevarlo a la cruz, pero no podían ser tan descarados de irlo sin ningún testigo de respaldo. Y los mismos testigos falsos que traían se contradecían entre ellos mismos. Hasta que el sumo sacerdote dice, ya no, dime tú directamente, ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Entonces Cristo dice, sí, sí lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras y dice, ya no necesitamos testigos. Ustedes lo oyeron. Él hablaba por su propia boca. Confesión de prueba, la confesión de parte, relevo de prueba. Ya Cristo se declaró a sí mismo. Porque era su momento de ir a la cruz. Dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Cuál es el propósito mayor de la venida de Cristo? La salvación, la vida eterna. Él era antorcha. ¿Quién era? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Refiriéndose a quién? A Juan. Juan alumbró pidiendo arrepentimiento de pecado y la gente se gozó por un tiempo de su luz. Pero él no era la luz verdadera, él no era el Mesías prometido, pero fue el primer testimonio a favor de nuestro Señor. No a favor, identificando al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Veamos a Juan en su ministerio de testimonio. En Juan 1, versículos 6 al 11, me gusta ese traqueteo de Biblia ahí, qué bien. Para el miope, y uno dirá, oye, pero ¿por qué tanta Biblia? ¿Y qué quieren pues? ¿Qué vamos a hablar? ¿De mí? No, dice que es un abuso a veces. Bueno, bobería. Hubo un hombre enviado de Dios, ¿quién era? El cual se llamaba Juan. Gloria a Dios. Este vino por testimonio, testigo, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Otra vez la palabra testimonio, que es testigo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hablando de nuestro Señor, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque Cristo participó en la creación, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Israel. A lo suyo vino. ¿Lo suyo de quién? No, perdón, lo suyo es él.
a lo suyo vino, lo que era de él, su tesoro especial. A lo suyo vino y los suyos, ahora en el plural, no le recibieron. No le recibieron. El testimonio de Cristo no lo recibieron. Pero el primer testigo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía, Marcos 1, 1 al 3, el libro de Marcos, tú sabes que el Evangelio de Marcos es como muy tosco, muy directo, parece escrito por americanos, no da mucha vuelta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya el primer versículo le decía Hijo de Dios a Cristo Jesús. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es el mensajero? Juan, el cual preparará tu camino delante de ti, voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan era el heraldo que preparó el camino del advenimiento del Mesías, arreglando los caminos. ¿Y cuál era el camino? Pedir perdón, derribar al altivo y rellenar los valles. El Señor vino a preparar el camino. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque en el templo se sacrificaba cordero. Sencillo, manso. Usted agarra un cordero y es lo más tierno del mundo. Obediente. Y el Señor le clavó el puñal a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. El Cordero que dio ¿quién? Dios. No viene de hombre. Dios dio ese Cordero. Entonces Juan fue el primer testimonio de nuestro Señor. El segundo testigo son sus obras. Cristo era identificado como el Mesías por sus obras milagrosas y prodigiosas. Él tuvo autoridad sobre las fuerzas naturales cuando le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Tuvo autoridad sobre los demonios. No había ningún demonio se podía mantener dentro de un cuerpo, sino que Cristo los expulsaba. Autoridad sobre las enfermedades. Autoridad sobre la muerte, cuando levantó a Lázaro de la tumba, cuando levantó a la niña de 12 años que estaba muerta, cuando levantó al hijo de la viuda de Naín. Mostró su autoridad sobre la muerte. Las obras hablan de él. Juan 5:36, que es nuestro texto base. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Cristo dice, ¿cuál es el mayor testimonio de Cristo? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. No existe nadie en toda la tierra que haya hecho más milagros prodigiosos que Cristo. No existe. Las obras dan testimonio de mí. En Mateo 11, el mismo Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, y yo pienso que Juan tuvo una crisis momentánea de fe. En gran medida pienso yo, Ricardo, no la Biblia, que ese hombre que estaba acostumbrado a vivir en el desierto, ya sabe que hacía la amplitud del desierto, comiendo miel silvestre y langostas, vestido rústicamente. Pero el hombre que está acostumbrado a lo amplio, difícilmente se adapta a vivir en una celda. Y le entró una crisis a Juan. Y Juan le manda a preguntar a nuestro Señor, si eres tú verdaderamente, un testigo que en un momento dado dudó, pero dudó, digo, ¿eres tú o es otro? Vamos a leer el asunto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Y respondiendo a Jesús, ¿cómo respondió Jesús? No le dijo, soy yo. ¿Cómo le dijo, soy yo? ¿Con qué testimonio dijo, soy yo el que tenía que venir? Le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Ahí están los hechos. Ahí hablan las obras mías, que soy el Mesías prometido. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Las obras milagrosas de Cristo testifican de que Él es el Mesías prometido. Segundo testigo, sus obras. Tercer testigo, son 4. Somos 3. Tercer testigo es el Padre, el propio Padre Celestial. El propio Padre Celestial, en Juan 5, 37 y 38. Siguiendo el texto base nuestro, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. El mismo Padre testifica que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado? Una voz en el cielo, el Padre Celestial dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había hecho un solo milagro. Y ya le estaba diciendo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El propio Padre con voz audible, el mismo Juan el Bautista, porque tenía el primer testigo, tenía que escuchar al Padre Celestial. Y lo escuchó. En quien tengo complacencia. La complacencia del Padre era la venida del Hijo. Entonces, ¿qué tan grande es Cristo frente a todos el Antiguo Testamento? Todos los personajes grandes. ¿Cuáles son los 2 personajes más grandes del Antiguo Testamento? Y para los judíos de hoy. Para los judíos de hoy hay solo 2 personajes grandes. Moisés ¿y quién? Elías. Moisés por la ley y Elías por los profetas. Los 2 más prominentes para los judíos. Tú sacas a Moisés y a Elías, se quedaron sin Biblia. Entonces, estos 2 personajes grandes se presentaron con Cristo en el monte de la transfiguración. Vamos a leer ese texto. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Ese es el círculo 0 de Cristo. ¿Se han dado cuenta? Círculo 0. Y de los 3 hubo uno más, amigo. ¿Cuál era? Juan. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro a veces tú sabes que alucina, Pedro siempre impulsivo, él no se puede quedar callado. Es una cosa tremenda, lo impetuoso de Pedro. Y a veces los Pedros, tú le pones a un hijo Pedro y son así, Yo lo he notado. También he visto que los que le ponen, bueno, mejor no. Después va a tener problemas. Pero gracias a Dios ninguno se llama Caín. Bien, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, 3 ranchos, y una para ti, otro para Moisés, otro para Elías. El hombre no quería bajar de la gloria de Dios en ese momento. Él no quería bajar, él quería quedarse allí. Y así va a ser en el cielo. Si en esta enramada, si en este monte ya Pedro no quería bajar, ¿cómo será cuando estemos en la presencia del Señor, hermano? ¿Usted cree que quiere alguien hacer turismo al viejo, allá a la tierra? No, Señor. Morir es ganancia.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. No es Elías, no es Moisés, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién hay que oír? ¿A quién hay que oír? A Moisés, a Elías, a los profetas. ¿A quién hay que oír? El Verbo encarnado. El Verbo de Dios que se hizo hombre y vimos su gloria. Él es la complacencia del Padre Celestial. Y el Padre, otra vez, da testimonio de que su Hijo amado es lo que le complace, es la manifestación de Él. El carácter del Padre se manifiesta en el Hijo. Tal como es el Hijo, es el Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el cuarto testigo, ¿quiénes han sido? Juan, las obras de Cristo milagrosas, el Padre Celestial y las Escrituras. Las Escrituras. Vamos al verso 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuál es la orden? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. A veces ustedes son muy picabiblia. Así como le decían antes los a los buenos estudiantes le llamaban los comelibros. Nosotros debemos comer la Biblia, comerla, escudriñarla. Yo conozco a mi hermano Juan Carlos, el argentino, crítico como buen argentino, cuando llegó a la iglesia. Y ese hombre todos los días lee su Biblia y la repasa y termina de leerla y vuelve y la empieza. Y tú hablas con Juan Carlos y tú ves la madurez, bendito sea el Señor. Y dice: pastor, yo no entiendo cómo pude vivir tan bruto toda la vida. ¿Pero qué hay que hacer? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece, puede ser que los judíos, él está hablándole a los judíos, os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? Cuando Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, que es el homepage de la resurrección, la página principal de la resurrección, él dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, que todo estaba predicho. Todo en Cristo coincidía conforme a las Escrituras. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que podía perfectamente usarse para llevar a un judío a Cristo, dice: todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Todo esto para que lo que decía el profeta tal. Siempre confirmando que lo que pasó con Cristo, el consumado es de Cristo, estaba ya preestablecido conforme a las Escrituras. Todo fue predicho conforme a las Escrituras. Y no queréis venir a mí, dice, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Al final, ¿quién es el que rechaza la vida eterna? Uno mismo en el libre albedrío. ¿Tú no quieres saber de mí? Muy bien, perfecto. Estarás separado de mí por el resto, en el infierno para siempre. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros vinieren en su propio nombre, a ese recibiréis. Y así fue. Así fue que cuando los judíos se levantaron contra el Imperio Romano, que terminó siendo destruida la ciudad de Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, hubo líderes y falsos cristos que ellos siguieron como líderes militares, líderes alzados, y los siguieron a ciegas, sin ninguna prueba de contundencia. Los falsos cristos, los anticristos, perfectamente engañados. Y en el voto, frente a Pilato,
pusieron Pilato tratando de tener una argucia legal, abogadil, para sacar a Cristo. Trae al peor, a Barrabás, homicida, altivo, rebelde, sedicioso, y trae a Cristo que no, según Pilato, no encontraba un solo delito. Dice, oye, aquí se va a caer de tu peso. ¿A quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Y por dónde votó la gente? Por Barrabás. Y eso te indica a ti que Vox Populi, Vox Dei. Voz del pueblo, la voz de Dios. No, señor. Todo el mundo se fue con Barrabás. Porque ellos quieren eso, quieren el rebelde, quieren el altivo, quieren el sedicioso, quieren el alzado, quieren el violento. ¿Ya qué hago con este? Crucifícale, crucifícale. Pero qué mal ha hecho, crucifícale. Y si lo suelta, eres enemigo del César. Pero no hay delito en él. Crucifícalo y que la sangre de él caiga sobre nosotros y no sobre nuestros hijos. Y así fue. Se marca un quiebre de la muerte de Cristo y la destrucción de toda Jerusalén y de ese templo que era una falsa adoración porque lo habían convertido en cueva de ladrones, ¿sí o no? Y pero que cuando Cristo iba con la cruz y la muere llorando, pobrecito, tantas cosas buenas que hizo. Dice Cristo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿sí o no? Entonces aquí vemos claramente que ellos rechazaron el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver la última parte, dice el versículo 41 al 43. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque en el fondo no amaban ni a Dios. Ellos que eran súper religiosos, hiper legalistas, no amaban a Dios. El Señor les dijo la parábola de los labradores malvados que se apoderaron de la viña, ¿cierto? Y el dueño de la viña les cobró y mataba a los enviados y después mataron al hijo porque se habían apropiado de la vida del Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y efectivamente así fue. Las Escrituras, verso 44 47. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? En el fondo eran vanagloriosos, ellos querían siempre destacar. Acuérdense bien que el discurso más largo que dio el Señor fue contra los fariseos escribas, porque a ellos nada más les gustaba la figuración, el aparentar, ser visto por la gente, era selfie. Ellos eran Facebook, mírenme a mí nada más, son actores nada más, eran actores. Por eso que dice que buscaban no la gloria de Dios, sino la gloria de ellos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés. Y al decir Moisés, ¿qué está diciendo? Las Escrituras. Porque ¿cuántos libros escribió Moisés? 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Ellos se regían por Moisés. ¿Quién los acusa ya cuando lleguen al juicio final? Moisés los va a acusar. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Moisés dijo que se iba a levantar el más grande profeta después de él. Y era nuestro Señor Jesucristo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Era una colección de una religión falsa donde había mandamientos hechos de hombre y no de Dios. ¿Qué dijo Moisés frente al Señor, del Señor Jesucristo? Vamos a leerlo. Estamos terminando. En Deuteronomio, ¿qué dijo Moisés? Deuteronomio 18, 15 y el versículo 18. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, Cristo viene de la tribu de Judá, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ya Moisés profetizaba y daba testimonio de la venida del Señor. A él oiréis, igual que el Padre dijo, a él oiréis.
profeta les levantaré, dice el verso 18, de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cristo habló todo lo del Padre Celestial. Entonces son 4 elementos, 4 testigos. ¿Cuál es el primero? Juan, sus milagros, el Padre Celestial y las Escrituras. Y las Escrituras. ¿Quién avala a mi Señor? Pero ¿saben qué es lo bueno ahora para nosotros? Cristo le está diciendo a los judíos que querían matarlo, ¿quién me acredita a mí? Pero ahora tú y yo, ¿quiénes son los testigos de Cristo ahora? ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros somos Cristo vivientes dentro de nosotros. Que yo recuerdo cuando jovencito, y no crean que yo era un tipo bien complicado. Yo era enredado, era un tipo raro, te digo. No era fácil, yo era enredado. Y por ejemplo, había allá en el tiempo aquellos, un programa Club 700, que era evangelístico. Yo creo que aquí algunos de cierta edad pueden haber escuchado ese programa del Evangelio, era Club 700. Y era largo, era como no sé cuántas horas, era como 2 horas, no me acuerdo. Club 700 eran testimonios de gente convertida del Señor, música bonita, predicaciones. Y como en el tiempo aquel era blanco y negro y nada más había los programas que estaban ahí. Y uno era adicto siempre a la televisión, estaba esperando que se acabara Club 700. Esperando mi gran favorito, el hombre del rifle, con Chuck Connor. Me encantaba el hombre del rifle, decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Y yo miraba con desprecio ese programa. Y la principal razón porque yo veía que ellos eran teatrales. Lloraban, contaban sus testimonios, se quebrantaban. Yo los miraba como falsos testigos. Como que era una forma de engatusar a la gente. Mira, si yo tiro un tipo enredado y era un pelado de 16 años. Yo pensaba que fingían su felicidad, sus lágrimas. Y para mí era un manipuleo. Pero ahora como creyente, ahora yo soy parte de los locos eso. Ahora yo soy parte del teatro. Y hay un hermano en Cristo aquí que yo le hemos puesto varias veces a decir testimonio y nunca lo termina, oye, porque es llanto y llanto. Pero ¿cuándo vas a terminar tu testimonio, oye? Pero es que no puedo, pastor. ¿Por qué? Porque entonces todas esas lágrimas y ese quebrantamiento son reales. ¿Pero por qué son reales? Porque somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del nuevo nacimiento. Somos testigos de la paz del Señor, del gozo del Señor, de sus milagros en nosotros. Ahora los que testifican directamente del poder y la grandeza de Dios son sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, el Padre Celestial se glorifica en nosotros cuando damos testimonio de su Hijo Jesucristo. Primera Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así que si ustedes le dicen loco, está escrito que es locura. Una vez me encontré con un abogado, teníamos antes ese pastor, yo mucho tiempo, pero ya era creyente, y me dice, oye, Ricardo, qué bien encontrarte, oye, un abrazo. Oye, tú sabes el amigo de nosotros, fulano. Oye, el tipo ve, se tildeó. El hombre, nada más es Dios y Dios y Dios. Bueno, segundo loco que te encuentras, ¿oíste? Digo, no, yo. Se quedó que no sabía ni qué decirme, estaba tartamudeando. No, yo no es que he dicho eso, sino que bueno, ya olvídate de eso. Siempre nos van a decir locos, porque estamos en otra dimensión, es verdad. Pero los locos por el pecado y esclavos del pecado son los que no han conocido a Cristo como estaba yo. Y le testifiqué del Señor.
Dice que es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahora, como creyentes, no tenemos el espíritu del mundo, que es el miedo, el estrés, el temor, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y es más, escuchen, el último versículo en Romanos 8:16 dice, el último de esa porción, dice, y el Espíritu mismo, ¿qué espíritu con mayúscula? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio. ¿Quién está dando testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Quién está dando testimonio de que los ríos de agua viva están en nosotros? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira tú, Dios Padre, ahí están las Escrituras, ahí está el Padre Celestial cuando oramos. Las obras milagrosas las vemos en nosotros. Es más, ya no tiene que venir Cristo presencialmente a orar por un enfermo. Nosotros mismos vemos la gloria de Dios. Y nos llama el Señor. Nos llama el Señor a testificar. Ya voy más adelante, me pasé de textos. Pero el Señor ahora nos llama a ser testigos de Cristo. A testificar que efectivamente Cristo murió por mí, resucitó y que está en mí. Y lo puedo evidenciar porque soy testigo de una verdad. Porque un testigo tiene que decir un verdadero testimonio. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Y me seréis testigos. Damos testimonio del poder de Dios porque somos los testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo, del Hijo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Quién da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios? De que es el Mesías, el Cristo prometido, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Aquí está. Los hijos. Los hijos. Y eso es lo que el Señor se glorifica en nosotros, el Padre Celestial, cuando damos testimonio de su Hijo. ¿Y cuál es la razón fundamental de la venida de Cristo? Que los hombres crean en Él y que tengan vida eterna. Gloria sea al Señor. Padre, ahora que vamos a celebrar la cena del Señor. Señor, te pido, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz para darnos vida eterna como Cordero de Dios. Y gracias a ese sacrificio tú nos has perdonado y has hecho un pacto de sangre inamovible y somos tus hijos. Danos el poder, ya lo tenemos, para testificar de ti. Como locos para el mundo, pero vivos para Dios. Gracias, Señor. Señor, te lo ruego y ahora glorifícate en esta recordación que vamos a tener en la cena del Señor, ya que mis hermanos ahora mismo se limpien de toda maldad y que participen del perdón de Dios, que en el cual lo estamos recordando a través de estos dos elementos. En el nombre de Jesús. Amén.